Platón asiste a una celebración cerca de la Acrópolis. Ha sido una comida agradable, igual que la compañía. Está rodeado de amigos y se siente cómodo para filosofar. Hablan sobre el amor, y nuestro filósofo les ha expuesto su concepción del mismo. El amor como una fuerza sublime y superior capaz de llevarnos desde las cosas hasta la idea suprema, la idea de bien o belleza. Pero seguramente eso es posible porque el conocimiento está vinculado al recuerdo. De alguna manera, conocer es recordar. Si el amor puede llevarnos hasta la idea suprema, es porque la belleza de este mundo provoca que el alma recuerde la inefable belleza del mundo inteligible. Entonces lo echa tanto de menos, anhela tanto volar hacia él, que recobra fuerzas, recupera sus alas y se eleva en pos de la belleza y de la verdad. Sí, esto es la reminiscencia. Conocer es recordar. Platón se disculpa y sale un momento fuera. Necesita tomar aire fresco. Ya no es un hombre joven y a veces tiene que descansar. Mientras pasea tranquilamente, se da cuenta de que a lo largo de su vida ha reflexionado mucho acerca del conocimiento. No cabe duda de que su pensamiento ha ido evolucionando mucho en este sentido, pero la influencia de su gran maestro Sócrates siempre ha estado ahí. Tal vez por eso sigue pensando que el conocimiento es una virtud especial, diferente, algo parecido a un don divino, con lo que se nace. No cree como los sofistas que enseñar sea dar al alumno algo que no tiene. Se trata más bien de que el maestro enseñe a ese alumno a mirar en la buena dirección, a desarrollar correctamente esa capacidad que ya tiene. No puede dejar de recordar a Sócrates y su mayéutica. Precisamente por eso considera la dialéctica un método. Es un proceso ascendente que nos llevará al conocimiento de las ideas y sobre todo de la idea de bien. Es la culminación del proceso educativo. Un proceso en el que el alumno, con ayuda del maestro, irá ascendiendo a través de diversos grados de conocimiento. Estos grados de conocimiento están relacionados con los objetos de los que se ocupan, de tal manera que según nos vamos acercando a las ideas, los objetos que estudiamos son más reales y los grados de conocimiento más rigurosos, más fiables, más importantes, en definitiva. A Platón le gusta mezclarse entre la gente cuando reflexiona. Le relaja ver cómo la ciudad bulle de actividad, cómo cada persona se aferra a sus tareas consiguiendo que la ciudad funcione, que parezca un organismo vivo. Pero pronto su mente vuelve al problema del conocimiento. Le gusta inventar historias a Platón para contar sus reflexiones. Esta vez imagina unos hombres encerrados en una caverna. Están atados de pies y manos y solo pueden mirar hacia la pared que tienen delante. Detrás de ellos hay un tabique y tras ese tabique un camino por el que pasan personas con todo tipo de figuras que asoman por encima del mismo. Cerca de la salida de la caverna hay un fuego. Los prisioneros de la caverna solo pueden ver las sombras de los objetos que asoman por encima del tabique. Son las sombras que refleja el fuego. Sin embargo, ellos están convencidos de que esas sombras son la verdadera realidad. Platón trata de imaginarse qué pasaría si alguno de ellos fuese desatado y obligado a darse la vuelta. Al principio estaría desorientado. La luz del fuego le dañaría los ojos, pero al final comprendería que lo que está viendo ahora es mucho más real que lo que veía antes. Sí, el prisionero seguiría escalando. Al fin saldría al exterior. Habría abandonado el mundo sensible y ya estaría en el mundo inteligible. A medida que sus ojos se fueran acostumbrando a la luz del sol, sería capaz de ver primero las sombras de los objetos del mundo de arriba y al final los objetos de ese mundo, es decir, las ideas. Por último, podría contemplar el sol, es decir, la idea de bien. Ahora, mientras pasea por la ciudad, Platón levanta los ojos al cielo y mira al sol. Entiende que su luz hace que todo tenga sentido, es una fuente de orden y armonía. Mientras observa a sus conciudadanos, no puede dejar de pensar que el hombre que los gobierne deberá alcanzar el conocimiento de esa luz que hace inteligible todo lo real, el conocimiento de la idea de bien.
Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, por supuesto, esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el maravilloso y mágico mundo de la filosofía. Hoy abordamos un nuevo capítulo de la filosofía de Platón, su teoría del conocimiento, un punto esencial y muy importante si queremos tener unas nociones básicas de la filosofía del pensador ateniense. Espero, como siempre, que este archivo de audio pueda ser de algún interés y os sirva en la medida de lo posible. Una vez más, y como siempre, antes de empezar, invitaros a visitar nuestra página web, elvuelodeantares.com, donde podréis encontrar, como sabéis, artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés. Así que, si ese es vuestro deseo, como siempre os digo, estáis invitados, elvuelodeantares.com. Bien, antes de desarrollar las líneas básicas de la teoría del conocimiento platónica, me gustaría haceros una recomendación. Si queremos resumir lo más importante de este asunto, creo que es necesario que tratemos 3 puntos, que son la reminiscencia, la dialéctica y el amor. Bueno, pues si estamos escuchando el archivo con una intención más pedagógica, si a alguien le interesa, bueno, pues porque le gusta o le interesa saber, con un afán un poco más divulgativo, no importa, pero si estamos escuchando el archivo con una intención más pedagógica porque lo necesitamos para nuestras clases o lo que sea, es muy importante que tengáis un esquema delante para explicar el segundo punto. Ese esquema lo podéis encontrar en nuestra página web, elvuelodeantares.com, y yo sí que os recomiendo encarecidamente que tengáis ese esquema, porque si no va a resultar un poco complejo desarrollar ese segundo punto. Así que esto no va a ser lo habitual. Normalmente, bueno, pues con escuchar un poco lo que aquí se dice, pues puede ser suficiente, pero en esta ocasión sí que, repito, considero necesario que, por favor, al escuchar el segundo punto de la teoría platónica del conocimiento y en concreto la dialéctica, que dispongáis de ese esquema. Así que, bueno, pues nada más que haceros esa recomendación que me gustaría que siguierais porque lo considero en este caso esencial. Vamos a abordar una pregunta muy importante en el contexto de la filosofía platónica, que no es otra que la del conocimiento. Yo creo que junto con la teoría de las ideas, 2 preguntas esenciales para entender los aspectos básicos de la filosofía de Platón. Bien, al empezar a hablar del conocimiento se nos plantea un problema. Claro, el conocimiento es el conocimiento de las ideas, porque sabéis que es la verdadera realidad. Tenemos que llegar al conocimiento de las ideas, pero hay un problema. ¿Cómo vamos a llegar a conocer las ideas si pertenecen al mundo inteligible, mientras que nosotros estamos en el mundo sensible? Bueno, pues la posibilidad de conocer las ideas pasa por 3 aspectos que vamos a explicar ahora. En primer lugar, si nosotros podemos conocer las ideas que están en el mundo inteligible, es porque las cosas imitan o participan de las ideas. Recordad que esto ya lo explicamos cuando hablamos de la teoría de las ideas. En segundo lugar, porque el alma es una realidad intermedia entre las cosas y las ideas. Casi podríamos decir en cierto modo que está a medio camino. Y en tercer lugar, porque las ideas se comunican entre sí. Estos 3 principios son muy importantes, o estos 3 aspectos son importantes y explican de alguna manera por qué, estando en el mundo sensible, el filósofo puede optar a conocer las ideas que están en el mundo inteligible. Repito, las cosas imitan o participan de las ideas, el alma es una realidad intermedia entre cosas e ideas, y las ideas están en comunicación entre sí. Bien, dicho eso, hay que afirmar que cuando Platón habla de conocimiento, bueno, pues está utilizando 3 principios básicos que tenemos que conocer. Es decir, la teoría del conocimiento de Platón se basa en 3 conceptos muy importantes, que son, en primer lugar, la reminiscencia, en segundo lugar,
la dialéctica y, en tercer lugar, el amor. Bien, los tres principios básicos para entender la teoría del conocimiento en Platón son, repito, reminiscencia, dialéctica y amor. Vamos a empezar paso por paso, explicando, desarrollando cada uno de estos principios y, en primer lugar, vamos a tratar de la reminiscencia. Bien, vamos a ver. El tema de la reminiscencia aparece por primera vez en el diálogo El Menón. En este diálogo se está buscando la definición de la virtud, no de lo que es un acto virtuoso, sino de eso que tienen en común todos los actos virtuosos, ya sabéis, de la esencia de la virtud en este caso, pero parece ser que en el diálogo se apunta que toda búsqueda se enfrenta con una dificultad que tal vez pudieron plantear los sofistas, que, bueno, pues me imagino que ya sabéis que utilizaban un poco el lenguaje como arma de manipulación, de convencimiento, a veces un poco de engaño, eran muy habilidosos en ese sentido. Bueno, la dificultad que plantearon los sofistas era la siguiente. Vamos a ver, no podemos buscar lo que ya conocemos porque sería inútil. ¿Para qué vamos a buscar una cosa que ya sabemos? Pero al mismo tiempo tampoco podemos buscar lo que no sabemos porque no sabíamos ni lo que estamos buscando ni cuándo lo hemos encontrado. Claro, esto plantea un problema serio en principio, ¿no? Parecería volcarnos al escepticismo, es decir, al hecho de que no podemos alcanzar el conocimiento o no podemos estar seguros de nada. Porque no podemos buscar en el fondo ni lo que conocemos, sería inútil, ni lo que desconocemos, porque no podríamos saber lo que estamos buscando ni cuándo lo hemos encontrado. Ante tal dilema, la respuesta que nos da Platón es la siguiente. Conocer no es en el fondo buscar ni lo que se sabe, ni tampoco lo que se desconoce por completo. Conocer es recordar, es decir, el conocimiento es recuerdo. Eso es lo que significa la reminiscencia, anamnesis, ¿vale? Reminiscencia, el término griego es anamnesis. Conocer es recordar, no se busca ni lo que se conoce ni lo que se desconoce, ¿vale? Conocer es recordar. Bien, esta teoría de la reminiscencia también vuelve a aparecer en el Fedón y en el Fedro. Reminiscencia que se entiende, por tanto, como una forma de conocimiento válida para alcanzar las ideas. Lo cierto es que si en el Fedón y en el Fedro se plantea que la reminiscencia es una forma de conocimiento válida para alcanzar, valga la redundancia, el conocimiento de las ideas, conviene hacer dos precisiones. La primera, que si el alma conoce, es decir, recuerda las ideas, no olvidemos que estamos hablando de la reminiscencia, eso es porque en una existencia anterior tuvo que conocer ya las ideas. Pensemos que Platón creía en estaba convencido de que la reencarnación era algo que se daba y que el alma se reencarnaba una y otra vez hasta que conseguía purificarse y estaba preparada para conocer las ideas. De tal manera que si hemos dicho que la reminiscencia en el Fedón y en el Fedro aparece como una forma de llegar al conocimiento de las ideas, ese conocimiento significa recordar y por tanto el alma tuvo que conocer las ideas en una existencia anterior, en la que tuvo que estar separada del cuerpo, claro, y si eso es así es porque el alma es afín a las ideas. Recordad que el alma, digamos que es una realidad intermedia, pero pertenece o se siente más impulsada o atraída por el ámbito, por el mundo de las ideas, que por el mundo sensible. Esa es la primera precisión. Y la segunda, la cuestión es que este mundo, el mundo sensible, es una copia del mundo inteligible, ¿vale? En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que cuando el alma contempla este mundo, como este mundo se parece al otro, la contemplación de este mundo provoca en ella un recuerdo. Y ese recuerdo, digamos que hace surgir en ella el ansia de conocer o de volver a ver las ideas. Esas serían las dos precisiones importantes. Así pues, respecto a la reminiscencia, resumimos los asuntos principales. Conocer, antes de eso, digamos que partíamos de un problema planteado por los sofistas. Toda búsqueda del conocimiento tiene el siguiente problema. No podemos buscar lo que conocemos porque no serviría para nada, ya lo conocemos, ni lo que desconocemos porque no sabríamos ni lo que buscamos ni cuándo lo hemos encontrado. Ante eso, muy bien, conocer es recordar.
Esta teoría del conocimiento como recuerdo, además del Menón, aparece en el Fedón y en el Fedro, y en estos diálogos se añaden entonces dos precisiones. Vamos a ver, si la reminiscencia es una forma válida de acercarse al conocimiento de las ideas, esto es porque el alma antes tuvo que conocer las ideas, en otra existencia, por eso las recuerda. Y segunda precisión, las recuerda porque además de conocerlas, contempla el mundo sensible. El mundo sensible es una copia del mundo inteligible. A ver este mundo, recuerda el mundo de las ideas y se siente impulsada hacia él. Esto es básicamente lo que podemos decir de el primer principio o el primer concepto que vamos a explicar en el contexto de la teoría del conocimiento de Platón. Vamos con el segundo. Así pues, el segundo punto es la dialéctica. La reminiscencia fue perdiendo cierta fuerza en diálogos posteriores de Platón, y su reflexión nosológica se centra entonces en la dialéctica. La dialéctica, en los primeros diálogos, era en definitiva el método socrático, sabéis, ese método socrático basado en la ironía y la mayéutica, en la que, mediante preguntas, guiábamos al alumno para que fuera capaz de encontrar la respuesta al problema que estábamos planteando. En el fondo yo creo que esa concepción Platón no la abandona nunca, y lo podemos ver, por ejemplo, en textos de la República, cómo se enfrenta claramente a la manera que tienen los sofistas de entender el conocimiento, pensando estos últimos que se podía inculcar dicho conocimiento en el alma de aquel que no lo posee. Sin embargo, Platón dice muy claramente que no se trata de eso, que se trata siempre de enseñar al alumno a mirar en la dirección adecuada. En cualquier caso, sí es verdad que la dialéctica poco a poco en Platón se convierte en algo más complejo, experimenta una cierta transformación. Para abordar el estudio de este punto podemos tomar como referencia el libro sexto de la República. En ese libro sexto de la República, Platón nos describe los grados de conocimiento en relación con los grados de ser. Los representa en una línea cortada en segmentos, de forma que entre ellos se puede establecer proporciones geométricas. Aquí es donde yo os decía que era fundamental disponer de ese esquema para entender pues lo que vamos a abordar ahora. Así que una vez más os pido por favor que si estáis utilizando este archivo para objetivos más pedagógicos, pues de verdad considero muy importante que tengáis ahí ese esquema. Bueno, el esquema claramente nos divide la realidad en dos ámbitos. Por una parte, a la izquierda, el mundo visible o mundo sensible, y por otra parte, a la derecha, el mundo inteligible. Os daréis cuenta que abajo del todo tenemos dos formas básicas de conocimiento para cada uno de estos mundos. En el mundo visible, o al mundo visible le corresponde la doxa, que es la opinión, mientras que al mundo inteligible le corresponde la episteme, que podemos traducir como ciencia. La doxa es un conocimiento poco fiable, poco riguroso, propio del mundo sensible y por tanto un conocimiento basado en los sentidos, mientras que la episteme, que podemos traducir por ciencia, es el conocimiento propio del mundo inteligible, es un conocimiento riguroso, un conocimiento sistemático, que tiene un método, un conocimiento racional y por tanto al mismo tiempo pues basado en argumentos que lo fundamentan. ¿Qué representa este esquema? De alguna manera este esquema representa el proceso ascendente que es la educación, que culmina con otro proceso ascendente que podemos decir que es la dialéctica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el esquema nos representa grados de ser en relación con los grados de conocimiento. El filósofo lo que tiene que ir haciendo es ascender por esos grados de conocimiento que además se relacionan con los grados de ser. Eso significa que según sean más reales los objetos con los que estamos tratando, estaremos en un grado de conocimiento superior. Si nos damos cuenta, tenemos unas divisiones. La división superior, o en la división superior encontramos que pone imágenes, a la derecha cosas, más a la derecha objetos matemáticos y por último ideas, y esos son los grados de ser. Son objetos que a medida que vamos avanzando, subiendo o si queréis avanzando hacia la derecha, son objetos más reales. Al mismo tiempo, a cada uno de esos grados de ser o tipos de objetos le corresponde un grado de conocimiento. A las imágenes le corresponde la eikasía, que podemos traducir como imaginación
o conjetura. A las cosas le corresponde la pistis, que podemos traducir como creencia. A los objetos matemáticos le corresponde la dianoia, que podemos traducir como razonamiento discursivo, o inteligencia discursiva, vamos a traducirlo como razonamiento discursivo, y a las ideas la noesis, que podemos traducir como ciencia o inteligencia. Bueno, más o menos es un primer punto de referencia. Repito, a las imágenes le corresponde un grado de conocimiento que es la imaginación o la conjetura, a las cosas la creencia, a los objetos matemáticos el razonamiento discursivo y a las ideas la ciencia o la inteligencia. Es evidente que lo primero que se supone que el filósofo presencia o ve son las sombras de las cosas del mundo sensible, que es lo que menos valor tiene. En ese sentido, la imaginación o la conjetura es un conocimiento prácticamente despreciable, pero si vamos hacia la derecha, nos encontramos ya con las cosas del mundo sensible, cuyo grado de conocimiento es la creencia, que por estar en el mundo sensible sigue siendo un conocimiento poco riguroso, poco importante. Pero si seguimos avanzando o seguimos escalando en este proceso ascendente que es la educación, nos encontraremos con los objetos matemáticos que ya nos introducen en el mundo inteligible, y eso significa que ya estamos en un nivel superior. El grado de conocimiento que en este momento tenemos es el razonamiento discursivo, ya importante porque nos encontramos en el mundo inteligible. Más a la derecha tenemos entonces las ideas, que es la culminación del estudio del filósofo. Las ideas que para Platón sabéis que son la verdadera realidad, la realidad en sentido pleno. Las ideas tienen un grado de conocimiento que es la inteligencia o ciencia, y el conocimiento de las ideas representa, por cierto, la culminación del proceso educativo ascendente. Si nos damos cuenta, en ese mismo esquema, y debajo de ciertos términos, en concreto dentro del apartado D y C, y debajo de donde pone pistis, que es creencia, encontramos física, ¿verdad? Entre C y E y debajo de dianoia encontramos matemáticas, y entre E y B, a la derecha del esquema, encontramos debajo de noesis dialéctica. ¿Qué son esos términos? Bueno, esos términos son saberes. Saberes que en algún caso para Platón tienen más o menos importancia. Como siempre, según vamos ascendiendo en nuestro esquema, según vamos hacia la derecha, tendrán más importancia. Quiero decir, ¿cuál es el saber que se ocupa del conocimiento de las cosas del mundo sensible? Bueno, pues la física. Lógicamente su labor, o mejor dicho, su valor, no será demasiado grande. ¿Cuál es el saber que se ocupa de los objetos matemáticos? Vale, las matemáticas, que ya para Platón sí que tiene una importancia bastante clave, y en concreto nos lo presenta como un saber preparatorio o propedéutico. Eso significa que nos están preparando para el verdadero conocimiento, que es la dialéctica, que nos la encontramos a continuación, que es ya, este sí que no es un saber, la dialéctica es una ciencia, es un método y una ciencia, es un método porque es un proceso ascendente, pero es una ciencia porque nos proporciona el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de las ideas. Esta sí que es una ciencia en rigor. No es un saber como la física y las matemáticas, que podemos entender que son saberes preparatorios, sobre todo las matemáticas, propedéuticos, lo llama Platón, sino que realmente pues es una ciencia, en rigor la ciencia de las ciencias, porque nos ofrece el conocimiento de las ideas y, en última instancia, el conocimiento de la idea de bien. Bueno, luego esto lo vamos a repetir porque considero importante. En cualquier caso, sí merece la pena que tengamos claro que, porque a veces al explicar un poco lo que es entresijos de este esquema, olvidamos lo más importante. Este esquema nos representa los grados de conocimiento en relación con los grados de ser. Según los objetos que vayamos estudiando sean más importantes, los grados de conocimiento serán también más importantes en entidad, más verdaderos, más fiables, más rigurosos, y de esta manera entonces podemos entender este esquema como una representación de ese proceso ascendente que es la educación que tiene que seguir el filósofo, un proceso ascendente en el que vamos escalando de grados de conocimiento inferiores a grados de conocimiento superiores, y que culmina con la dialéctica, que es a su vez un proceso ascendente
en el que vamos de idea en idea hasta que alcanzamos la idea de bien. Básicamente esto respecto al esquema. Ahora vamos a repetir algunas de estas ideas más importantes, pero en cualquier caso digamos que hasta aquí como punto de referencia para familiarizarnos con el esquema que tenemos delante. En cualquier caso, sí me gustaría reordenar un poco todo esto, volver a darle una visión un poco de conjunto y en definitiva repasar y repetir lo que hasta ahora ya hemos avanzado, pero que considero que merece la pena volver a insistir en ello. Pidiendo disculpas, eso sí, por insistir o por repetir, pero como en este caso lo considero necesario, como digo, espero que me disculpéis por repetir algunos conceptos. Hemos hecho este esquema para explicar el proceso educativo, tal y como lo concibe Platón, el proceso de consecución del conocimiento y también la dialéctica. Este es un proceso claramente ascendente. Son los pasos que tiene que ir dando y alcanzando el filósofo, el sabio, para llegar al conocimiento de las ideas. Si nos damos cuenta, los grados de realidad se van compaginando con los grados de conocimiento. Es decir, según vamos hacia la derecha, vamos creciendo. ¿Qué significa que vamos creciendo? Según vamos hacia la derecha, los objetos son más reales y los grados de conocimiento son por eso mismo más importantes. ¿Qué valor tienen las sombras o las imágenes del mundo sensible? Bueno, muy escaso, ¿no? Apenas perceptible. ¿Qué valor tienen las cosas? Bueno, pues las cosas tienen más valor que las sombras de esas cosas, pero tampoco tienen mucho valor porque seguimos en el mundo sensible. Después llegan los objetos matemáticos, que estos ya nos están haciendo pasar del mundo sensible al mundo inteligible. Y por último llegan los objetos más importantes de todo, que son las ideas. Bueno, bien. Lo cierto es que a cada uno de este tipo de objetos le corresponde un grado de conocimiento. A las imágenes o a las sombras le corresponde lógicamente la imaginación o la conjetura. A las cosas le corresponde un grado de conocimiento que es la creencia. Al grado de ser objetos matemáticos le corresponde el razonamiento discursivo y a las ideas le corresponde la inteligencia o la ciencia. Bien, repito, vamos a tener claro cada uno de los términos. Los conceptos que están en la parte superior son grados de realidad, grados de ser, y los que están debajo son grados de conocimiento. Según vamos hacia la derecha, los objetos son más reales y los grados de conocimiento son más importantes. De tal forma que los objetos y los grados de conocimiento que están a la izquierda son los menos importantes y los que están a la derecha son los más importantes. ¿Por qué los objetos van creciendo en importancia según van hacia la derecha? Porque se acercan a las ideas. Podemos decir que participan o imitan más a las ideas. ¿Qué imita más a la idea? ¿Una imagen o una cosa? Bueno, pues la cosa. Y luego, ¿qué está más cerca de las ideas? ¿Las cosas o los objetos matemáticos? Los objetos matemáticos hasta llegar a las ideas. Luego, en las ideas, sabéis que también hay una jerarquía. Es decir, hay ideas menos importantes y otras más importantes. ¿Cuál es la idea más importante? La idea más importante es la idea de bien, que es la culminación, por así decir, del proceso educativo y también de la dialéctica. ¿Qué es lo que hace el filósofo? El filósofo empezará desde el estudio de los objetos y los grados de conocimiento inferiores hasta el estudio de los objetos y grado de conocimiento, por tanto, superiores. Digamos que iría desde la izquierda hacia la derecha, trabajando, subiendo como escalones, subiendo como niveles, hasta llegar al final de ese proceso al conocimiento de las ideas y eso ya sería la dialéctica y en última instancia el conocimiento de la idea que está más alta en la jerarquía, que es la idea de bien. Mientras que el filósofo está tratando las imágenes de las cosas e incluso las propias cosas, está todavía en el contexto del mundo sensible y por tanto los grados de conocimiento que está tratando son muy inferiores y
digamos, poco importantes, tanto la imaginación o la conjetura, propia de las imágenes, como la creencia propia de las cosas. Estos dos grados de conocimiento se engloban dentro de la doxa, la opinión, que como sabéis es el conocimiento propio del mundo sensible. Cuando el dialéctico sigue su escalada, su subida, y pasa ya al conocimiento de los objetos matemáticos y, por tanto, el grado de conocimiento, razonamiento discursivo, ya está por fin en el mundo inteligible. El último escalón en este proceso ascendente lo representa el conocimiento de las ideas y ese grado de conocimiento que es la inteligencia o la ciencia. Merece mucho la pena destacar que lo que estamos explicando es, al fin y al cabo, el proceso educativo, un proceso educativo que tiene un carácter, como veis, ascendente, como ya he dicho. Y ese proceso educativo que tiene un carácter ascendente, bueno, pues culmina con la dialéctica, que por así decir es la última parte de ese proceso educativo, que es a su vez también otro proceso ascendente, porque en la dialéctica en el fondo lo que hacemos es ir desde las ideas inferiores hasta las ideas superiores y en concreto hasta la idea de bien. Pero aún nos queda algo que comentar en este esquema que estamos tratando. Recordad que hemos escrito unas palabras en la parte superior del último segmento, en concreto en ese segmento que hemos denominado doxa, opinión, y en ese segmento que hemos denominado episteme, ciencia, que era el tipo de conocimiento propio de cada uno de los dos mundos. Hemos escrito en la parte superior derecha de ese segmento física, y luego en la parte superior izquierda del episteme, matemáticas, y en la parte superior derecha dialéctica. ¿Qué son estos tres términos? Bueno, esos tres términos son saberes, si queréis, estudios. No me atrevo a llamar ciencias a los tres porque en rigor ciencia solo es el último de ellos, la dialéctica. La física y las matemáticas son saberes o estudios a los que Platón da un valor preparatorio, propedéutico. ¿Qué significa preparatorio, propedéutico? Que nos preparan para el conocimiento de la verdadera ciencia, en rigor de la única ciencia, que es la dialéctica. Así pues, el conocimiento de las cosas se correspondería con un grado de conocimiento que es la creencia y tendría a su vez, o se sustanciaría en un saber que podemos calificar como la física. Los objetos matemáticos tienen un grado de conocimiento que es el razonamiento discursivo y un saber, un estudio, que son las matemáticas. Las ideas tienen un grado de conocimiento que es la inteligencia y una ciencia, aquí sí una ciencia, que es la dialéctica. Repito, la física y las matemáticas son saberes preparatorios, fundamentalmente las matemáticas, porque la física está todavía vinculada al mundo sensible y Platón le da un valor pues bastante inferior. Si las matemáticas, que nos preparan para el conocimiento de la dialéctica, que es el conocimiento, la ciencia, esta sí que es ciencia, de las ideas. Repito pues que este esquema ha significado o ha simbolizado el proceso ascendente de la educación. Un proceso ascendente que culmina con la dialéctica, que es a su vez otro proceso ascendente, porque en él vamos de idea en idea hasta alcanzar la última, que es la idea de bien. ¿Recordáis que dijimos en la teoría de las ideas que entre las ideas había una especie de relación o de comunicación? Esto es lo que permite que el dialéctico pueda ir escalando desde las ideas inferiores hasta la idea superior, que es la idea de bien. Es importante también que tengamos en cuenta que la dialéctica es a la vez un método y una ciencia. Es un método porque es un camino, es una manera de trabajar, y es un camino además que, como hemos dicho, es ascendente, desde las ideas inferiores hasta las ideas o la idea superior. Y además de ser un método, es una ciencia, en rigor, la ciencia de las ciencias, la dialéctica, porque es la ciencia que estudia el conocimiento de los objetos verdaderamente reales, que nos puede proporcionar, por tanto, el conocimiento de la verdadera realidad, es decir, estudia, se ocupa de las ideas. Esto que estaba diciendo nos viene bien para establecer una distinción que Platón tiene, parece ser, bueno, pues cierto interés en establecer.
Acabo de decir que la dialéctica es un método y una ciencia. Es una ciencia porque nos proporciona el conocimiento de la verdadera realidad, que son las ideas, y al mismo tiempo es un método porque es un proceso ascendente. Bueno, aquí parece que Platón tiene cierto interés en diferenciar o en establecer una diferencia entre el método de las matemáticas y el método de la dialéctica. Sería capaz de ver primero las sombras de los objetos del mundo de arriba y al final los objetos de ese mundo, es decir, las ideas. Por último, podría contemplar el sol, es decir, la idea de bien. Ahora, mientras pasea por la ciudad, Platón levanta los ojos al cielo y mira el sol. Entiende que su luz hace que todo tenga sentido, es una fuente de orden y armonía. Mientras observa a sus conciudadanos, no puede dejar de pensar que el hombre que los gobierne deberá alcanzar el conocimiento de esa luz que hace inteligible todo lo real, el conocimiento de la idea de bien. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, por supuesto, esos minutos de siempre para compartir con nosotros. Hasta la idea suprema es porque la belleza de este mundo provoca que el alma recuerde la inefable belleza del mundo inteligible. Entonces lo echa tanto de menos, anhela tanto volar hacia él, que recobra fuerzas, recupera sus alas y se eleva en pos de la belleza y de la verdad. Sí, esto es la reminiscencia. Conocer es recordar. Platón se disculpa y sale un momento fuera. Necesita tomar aire fresco. Ya no es un hombre joven y a veces tiene que descansar. Mientras pasea tranquilamente, se da cuenta de que a lo largo de su vida ha reflexionado mucho acerca del conocimiento. No cabe duda de que su pensamiento ha ido evolucionando mucho en este sentido, pero la influencia de su gran maestro Sócrates siempre ha estado ahí. Tal vez por eso sigue pensando que el conocimiento es una virtud especial, diferente, algo parecido a un don divino, con lo que se nace. No cree como los sofistas que enseñar sea dar al alumno algo que no tiene. Se trata más bien de que el maestro enseñe a ese alumno reflexiones. Esta vez, imagina unos hombres encerrados en una caverna. Están atados de pies y manos y solo pueden mirar hacia la pared que tienen delante. Detrás de ellos hay un tabique y tras ese tabique un camino por el que pasan personas con todo tipo de figuras que asoman por encima del mismo. Cerca de la salida de la caverna hay un fuego. Los prisioneros de la caverna solo pueden ver las sombras de los objetos que asoman por encima del tabique. Son las sombras que refleja el fuego. Sin embargo, ellos están convencidos de que esas sombras son la verdadera realidad. Platón trata de imaginarse qué pasaría si alguno de ellos fuese desatado y obligado a darse la vuelta. Al principio estaría desorientado. La luz del fuego le dañaría los ojos, pero al final comprendería que lo que está viendo ahora es mucho más real que lo que veía antes. Sí, el prisionero seguiría escalando. Al fin saldría al exterior. Habría abandonado el mundo sensible y ya estaría en el mundo inteligible. A medida que sus ojos se fueran acostumbrando a la luz del sol, Platón asiste a una celebración cerca de la Acrópolis. Ha sido una comida agradable, igual que la compañía. Está rodeado de amigos y se siente cómodo para filosofar. Hablan sobre el amor y nuestro filósofo les ha expuesto su concepción del mismo. El amor como una fuerza sublime y superior
capaz de llevarnos desde las cosas hasta la idea suprema, la idea de bien o belleza. Pero seguramente eso es posible porque el conocimiento está vinculado al recuerdo. De alguna manera, conocer es recordar. Si el amor puede llevarnos a mirar en la buena dirección, a desarrollar correctamente esa capacidad que ella tiene, no puede dejar de recordar a Sócrates y su mayéutica. Precisamente por eso considera la dialéctica un método. Es un proceso ascendente que nos llevará al conocimiento de las ideas y, sobre todo, de la idea de bien. Es la culminación del proceso educativo. Un proceso en el que el alumno, con ayuda del maestro, irá ascendiendo a través de diversos grados de conocimiento. Estos grados de conocimiento están relacionados con los objetos de los que se ocupan, de tal manera que según nos vamos acercando a las ideas, los objetos que estudiamos son más reales y los grados de conocimiento más rigurosos, más fiables, más importantes, en definitiva. A Platón le gusta mezclarse entre la gente cuando reflexiona. Le relaja ver cómo la ciudad bulle de actividad, cómo cada persona se aferra a sus tareas consiguiendo que la ciudad funcione, que parezca un organismo vivo. Pero pronto su mente vuelve al problema del conocimiento. Le gusta inventar historias a Platón para contar sus